Vamos a ver un video, pero antes de ver un video, quiero leer un versículo de la palabra. Amén. Quiero pedir a aquellas madres que tengan hijos pequeños que puedan, quizá hay algunas partes fuertes del video que pueda ver. El libro de Hebreos, cuando habla de la fe, el libro de Hebreos, cuando habla de la fe, Hebreos, nosotros vemos que hace un gran énfasis en la parte de los problemas, en la parte del sufrimiento que tuvieron los cristianos. Entonces, la fe no es solamente recibir todo lo bueno. Y antes de ver el video, quiero leer eso. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, una patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les has preparado una ciudad. El versículo 33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de eso prisión y cárcel. Fueron apedreados, aserrados. Imagínense agarrar vivo, amarrarlo y aserrarlo vivo. Eso es lo que hacían con esos cristianos. Puesto a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Quiero poner un pequeño video de algo que pasó en la iglesia primitiva, de algo que pasó con la persecución de los cristianos. Entonces quiero pedir a los padres que tengan hijos pequeños que tengan su precaución, que es fuerte el video. Amén.
Que va a valer la pena, va a valer la pena incluso. Si va a valer la pena, si va a valer la pena, va a valer la pena, sé que va a valer la pena. Yo sé que va a valer. Encontremos con él aquel día, tú y yo cantaremos una sola voz a él, sí. Señor, vale la pena, Señor, vale la pena, Señor, vale la pena, vale, 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 vale. Señor, vale la pena, Señor, vale la pena. Yo le canto a mi Señor cuando el gran día llegue ahí, cuando el gran
la palabra no es sobre mártires cristianos. Quiero comentar un poco de lo que sucedió en la iglesia primitiva. Jesús vino, formó discípulos, murió. Cuando Él va al Padre, antes de ir al cielo, Él nos da la orden de no solo ir a predicar, sino de hacer discípulos, de enseñar, de bautizar. Y en Hechos, capítulo 1, habla de lo que sucedió en la última, son las últimas palabras que Jesús dijo. ¿Por qué fueron las últimas palabras? Aquí sucede algo como sucedió cuando alguien está por morir. Siempre quiere dejar algo, dejar sus últimas palabras, lo que es más importante. Si un médico llegara y dijera a ti hoy día, tú tienes una semana de vida, estás muy enfermo y no creo que pase de una semana. Bueno, nosotros siempre tratamos y creemos en la palabra de Dios primero que en palabras de médico. Pero ¿qué haría tú si tuvieras solo una semana de vida? ¿Qué haría? ¿Iba a enfocar en ganar dinero? ¿Sí o no? No. ¿Qué trataría de hacer? Quizá un viaje a Punta Cana que nunca he hecho, tampoco no lo creo. ¿Qué haría tú si tuviera una semana de vida? Yo creo que cada uno trataría de pasar ese tiempo con lo más precioso que hay, que es su familia, sus hijos, y tratar de enseñarle algo útil que ha aprendido. Aquí en Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice la palabra que el Espíritu Santo cumple muchas funciones en nosotros. La primera es convencernos del pecado, justicia y juicio. Y también habla en Corintios, Romanos, de que a unos lo usa para predicación, otro don de sanidad, otro profecía, diferentes tipos de dones. Pero aquí cuando habla de recibiréis poder, en este pasaje no es solo para pastores, no es solo para levitas, ese versículo es para todos los cristianos. Porque la palabra dice que si uno no es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, para el día de la redención. Romanos 8:14 dice que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. En la palabra dice que quien no tiene el Espíritu Santo no es de Él, o sea, no es su hijo y tampoco va a ir al cielo. Aquí ese versículo dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiremos poder. ¿Pero poder para qué? Dice, y me seréis testigos. Empieza diciendo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, la primera cosa que Él hace es convencernos del pecado, justicia y juicio. Y después nos da el poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Y yo digo más, una manera de que tú puedas reflexionar en tu vida. Porque una cosa es ser portador del Espíritu Santo. Otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. La primera cosa que tú puedes analizar en su vida, si tú tienes el Espíritu de Dios en ti, es preguntar si tú eres testigo. Si tú estás testificando lo que Dios ha hecho en tu vida. Y aquí dice, nos da una misión. Él no dice id a Jerusalén o a Judea o a Samaria o hasta el final de la tierra. Dice, id a toda Jerusalén y Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué implica eso? Que nosotros como iglesia debemos trabajar en esas 4 áreas. 4 áreas. Jerusalén, ¿cuál es la Jerusalén para nosotros? Como iglesia sería Santa Cruz.
¿Cuál es la Jerusalén para ti? Sería tu familia. ¿Cuál sería la Judea para nosotros? Sería ir a las obras de la iglesia que hay alrededor de Santa Cruz. ¿Cuál sería la Judea para tu vida? Sería tu pariente, tus primos, tus familiares, los compañeros de trabajo, los que lo ven todo el tiempo. Y después dice hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué sucedió con la iglesia? Después de esto vino capítulo 2, el Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo. La iglesia se reunía y era muy lindo. Era muy lindo la iglesia reunir, recibir, levantar una alabanza maravillosa, escuchar una palabra de fuego que le quema el corazón, estar en la presencia de Dios ahí en la iglesia. Pero la iglesia se acomodó. Y yo le pregunto, cuando vieron el video ese, yo le pregunto, ¿Dios no podía mandar un ángel ahí para salvarlo? ¿Podía o no podía? ¿Por qué no lo hizo? Abra Hechos capítulo 8, versículo 1. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos Hechos 1, 8, Dios va a permitir Hechos 8, 1. Muy fácil de entender. Hechos 1:8, recibiré el poder y seréis testigos. Para mí un gran ejemplo de ser testigo fue el endemoniado gadareno, que llega a Jesús y dice, permita que yo te siga, que sea tu discípulo. Jesús lo dice, no, vuelva a tu casa, a tu parentela, y que ellos vean lo que Dios ha hecho en ti. Y él no quedó solo en su Jerusalén. Él no quedó solo en su parentela. Dice la palabra que él fue y predicaba en Decápolis. Era un conjunto de 10 grandes ciudades y todos se maravillaban. Si él hubiera escrito un libro, quizá hubiera un libro en la Biblia, el libro del Gadareno. Porque él hizo grandes cosas usado por Dios. Predicó en 10 grandes ciudades y todos se maravillaban. Y sé que ganó miles de personas para Cristo. Pero aquí nosotros vemos Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Dónde se quedó la iglesia? En Jerusalén. La iglesia se olvidó de que había un mandato que era Jerusalén, Judea, ¿qué más? Samaria y confines de la tierra. Y dice que hubo una gran persecución y todos fueron esparcidos por la tierra de, ¿qué dice ahí? Judea y Samaria. Mire lo que sucedió con la iglesia. Yo veía siempre la persecución y hoy uno ve la persecución que hay en Siria y leí un reportaje a profundo. Dice que con la persecución de Siria, los cristianos siendo degolados, la iglesia cristiana de Siria despertó. Y no solo quedó ahí, mucha gente está viendo lo que sucede del lado musulmán y dice, no, eso no es un Dios a quien debemos servir. Y ellos que estaban engañados, están mirando al otro lado, ellos están viendo cristianos que cuando le dice algo sencillo, le llaman a alguna persona y dice, niega a Jesús. Y la persona puede decir, Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes que no te voy a negar. Y pueden decir eso tipo, bueno, yo lo niego a Jesús. Pero no lo hacen. Llega ese momento y le dicen, prefieren llegar a morir a negar a Jesús. Y aquí nosotros vemos lo que sucedió con la iglesia. La iglesia estaba en Jerusalén. La iglesia se olvidó de ir por todo el mundo predicar el evangelio. La iglesia se olvidó de ir a ser discípulos. La iglesia se olvidó y quedaron acomodados en ese avivamiento que sucedió en Hechos capítulo 2. Y ahí dice que cuando vino la persecución, todos fueron esparcidos por Judea, Samaria. Y nosotros vemos el mandamiento era para ir a Jerusalén, a Judea y Samaria. Pero los samaritanos eran enemigos de los judíos. Entonces ellos no dieron importancia al mandamiento. Y cuando sigue aquí dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres
y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban, ¿qué dice el versículo 4? Iban por todas las partes anunciando el evangelio. Hermano, si no hubiera la persecución, tú no conocerías de Cristo. Y cuando tú piensas, hay personas en Irán, Irak, Arabia, África, que nunca oyeron hablar de Jesús, no es solo allá. Hace un mes y medio atrás, hemos ido a una misión de entregar Nuevo Testamento y Biblia por el río Chapare. En primer lugar, muchas personas dijeron, pero pastor, tú no puedes ir. ¿Por qué? Porque parece gringo, aunque soy brasilero, falso gringo. Pero decían, no puede ir, porque te van a ver y te pueden fulminar. Y yo estaba consciente, puede ser, pero yo creo que no. Pero si hubiera sucedido, era la voluntad de Dios. Y fuimos. Y cuando íbamos por ese río, entregando Nuevo Testamento, Biblias, la misión era una Biblia por casa, un Nuevo Testamento por persona. Nosotros llegamos al lugar y le preguntábamos, ¿tú tienes Biblia? No. ¿Tú has palpado alguna Biblia en su vida? No. Y llegamos a un pueblo indígena, si no me equivoco el nombre, Yapacaré. Cuando llegamos ahí, entregué una Biblia y empecé a hablar la Biblia, el libro de Dios, de Jesús. Y la pareja que estaba ahí, más o menos de 60 años, quedaron así. Y Sergio Montero me dice, pero pastor, pregúntele si sabe quién es Jesús. Me cayó la ficha, ¡pluc! Desperté y le dije, ¿tú sabes quién es Jesús? No sabían, nunca habían oído, aquí, a 4 horas de Santa Cruz. Entonces, hermano, nosotros como iglesia no debemos quedar encerrados. Nosotros debemos salir. Nosotros conocemos el capítulo final. Aquí dice que un joven estaba leyendo una novela de crimen y misterio. Y él, para saber si la heroína iba a vivir o no, él fue al último capítulo, leyó el último capítulo, de ahí volvió al principio del libro y siguió leyendo porque él sabía que cuando llegaba los momentos críticos en el libro que pensaba la van a matar, entonces él se reía y decía, si ese villano supiera que yo sé el último capítulo, pensaría diferente. Y hermanos, nosotros sabemos el último capítulo. Yo sé cuál es mi último capítulo. Yo sé cuál es el último capítulo inclusive de Satanás. Pero la gran pregunta, ¿tú sabes cuál es el último capítulo de aquellos que mueren sin conocer a Cristo? Porque una cosa es saber quién es Jesús. Otra cosa es tenerlo colgado en su pecho, un crucifijo, quizá un tatuaje como muchos rockeros. Quizá, pero otra cosa es ser cristiano auténtico. Otra cosa es vivir con el Espíritu Santo adentro, vivir una vida que Él quiere. Entonces, hermano, nosotros sabemos el capítulo final de aquellos que mueren sin Cristo. ¿Cuántas veces yo fui a velorio, funeral, y la manera de agradar o quizás dar una palabra de consuelo a esos parientes era decir, Él está mejor que nosotros, Él está en la gloria con Dios? Pero muchos sabíamos que esa persona no era cristiano, porque quizás decía que conocía a Cristo, pero no vivía como Cristo quiere que viva. Vivía en pecado, en el mundo. Y nosotros no podemos juzgar a nadie. Yo no puedo decir fue al cielo o infierno. No podemos. El único que juzgue es Dios. Pero nosotros sabemos, la palabra es muy clara. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre a no ser por mí. Aquel que no tiene a Jesús no puede llegar al Padre. En el teatro que hicieron antes, Jesús se entregó por nosotros, murió por nosotros, por nuestro pecado. Entonces, hermano, nosotros sabemos
cuál es nuestro capítulo final. Pero ¿será que estamos pensando en el capítulo final de nuestro primo, tíos, parientes, familiares, compañeros de trabajo? ¿Será que nosotros estamos haciendo algo por ello? Lo que yo voy a leer ahora, lo voy a leer porque no quiero cambiar ninguna palabra. Es escrito por un autor que me gusta, Jorge Cota, y lo quiero leer para no perder ninguna palabra. Él es un escritor famoso, conocido. Y dice así: la mayoría de los cristianos viven en un mundo seguro y bastante cómodo. La mayoría de nuestros amigos son creyentes. Fue la gran sugerencia o una noble idea. Dios pudo haber bañado el mundo con calcomanías que dijeron: sonríe, Cristo te ama, pero no lo hizo. Dios envió una persona, el primero fue Jesús, y todavía lo hace. Esa persona es usted. Usted y yo somos la única estrategia de marketing que Dios tiene. Por eso la gran comisión ha sido dada a nosotros. Y a mí me gusta esa palabra comisión. Si fuera algo para que yo hiciera solo, sería una misión. Pero si algo que yo hago con otro, esa es una comisión. ¿Y con quién hacemos esa comisión? En Mateo 28 dice: y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Esa comisión la hacemos con Él, con Jesús, con el Espíritu Santo que nos dirige. Entonces aquí nosotros vemos que debemos penetrar la sociedad humana, mezclarnos con los incrédulos y confraternizar con los pecadores. Alguno puede decir que el pastor está diciendo cosas que no es bíblica, pero el primero que hacía eso era Jesús. Y tú lo puedes leer en la palabra, muchos lugares, dice que él comía con pecadores y publicanos y por eso lo criticaban. Pero nosotros no debemos entrar en la práctica de pecados de ellos. ¿Acaso una de las fallas más grandes de la iglesia es esta? Nos hemos alejado de la comunidad, hemos llegado a ser distantes en vez de acercarnos. Nosotros queremos traer. La Biblia no dice solo traer a la iglesia, dice ir a ser discípulos, pero no dice ir a ser discípulos en la iglesia, dice tenemos que ir allá, afuera a ser discípulos. Y nosotros vemos en 1 Corintios 5, 9 al 11 que el Señor se preocupa no tanto con los mundanos. Ahí dice: y una vez el Señor me tocó mi corazón. Yo era recién convertido y cuando era recién convertido el Señor habló que yo me apartara de algunos amigos que eran de la iglesia. Y fue con ese pasaje que Dios habló a mi corazón. Mire lo que dice ahí, 1 Corintios 5, versículo 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Son los que practican el sexo antes del matrimonio. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Porque cuando tú sales al mundo, cuando un hombre habla con su amigo mundano, lo primero que le dicen que si uno no tiene varias mujeres, uno es maricón. Así dicen. A mí me han dicho miles de veces. La idea del mundo es que el hombre tiene que tener muchas mujeres. Y la idea de Dios es que el hombre verdadero ame y respeta a una sola mujer. Uno no demuestra su hombría con varias mujeres. Uno demuestra su hombría con una sola mujer, siendo fiel, amando, respetando, honrando, cuidando a su familia. Y aquí nosotros vemos que la preocupación del apóstol que escribió la carta no era con aquellos del mundo. Él dice: en ese caso sería necesario salir del mundo. Pero dice el versículo 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él ni aún comáis. La preocupación fue esa. Yo me acuerdo que yo tenía 3 amigos en la iglesia, bautizados, iban a la iglesia. Terminaba el culto de joven
y me llevaban a la ronería, a discoteca, a lugares muy desagradables a Dios. Y Dios me dio ese pasaje y dijo, mire, y era un fornicario, y un amigo todavía de ahí, de la iglesia, decía, no, pero si uno fornica antes del matrimonio, pero ama a su mujer, no es pecado. Ah, sí, le dije, entonces vamos a cambiar la Biblia acá, por favor, vamos a borrar toda la parte y vamos a escribir la Biblia según nosotros. Y bueno, más bien que un tiempo después, él llegó a los caminos del Señor. La preocupación era con aquellos de la iglesia que hacían todo eso. Nosotros vemos el corazón de Dios se duele por cada ser humano que aún no se ha conectado con Él. Lamentablemente esa es la realidad actual de la iglesia. Nos hemos alejado tanto del propósito de Jesús de ir a buscar a los perdidos y por consiguiente la iglesia ha llegado a ser un club social. Es muy bonito vestirse, poner una ropa bonita, el perfume preferido, venir a la iglesia, pero tu vida de cristiano no se demuestra acá. Tu vida de cristiano demuestra afuera. Tu vida de cristiano demuestra, cuando la Biblia dice para tener intimidad con Dios, dice entra a tu cuarto, cierra la puerta de tu cuarto, ora a Dios, busca a Dios intimidad, y lo que tú haces en secreto, Él lo va a recompensar en público. Pero actualmente mucho entrando al cuarto no para buscar a Dios, para aprender su computadora, mirar cosas que no agradan a Dios, para aprender su celular, hacer cosas que no agradan a Dios. Y cuando habla de intimidad con Dios, yo puedo comparar algo así. Yo agarré un hábito de todos los días llamar a mi padre y a mi madre en Brasil. Claro, ahora por WhatsApp todo es barato, ¿no? Entonces no es caro como antes. Pero todos los días yo lo llamo, sin fallar un solo día. Y hay algo que todos los días al terminar de hablar con mi padre, él dice, gracias por haberle amado. Y un día yo le dije, papá, no es un favor que yo te hago llamándote. Yo te llamo cada día porque te extraño. Y él sigue hablando, ya no le volví a decir gracias por haberle amado, porque no lo veo, está lejos. Hermano, ¿será que es necesario que Dios le diga gracias por haber orado un tiempito hoy? Gracias por haber leído la palabra hoy. Gracias, hijito. Gracias por haberme llamado. Imagínense Dios hablando eso. Hermano, hoy día nosotros debemos cambiar muchas cosas en nuestra vida. Es solo mirar qué tiempo uno mira el Facebook y el WhatsApp al día. Y qué tiempo tú pasas en oración, intimidad con Dios cada día. Dios nos desafía a que nosotros no seamos solamente miradores del teatro como hubo. Dios no quiere que tú seas el auditorio y mirar un teatro como el que hubo. Dios quiere que tú seas parte de su obra extraordinaria, maravillosa, que es de predicar el evangelio. La palabra dice que ese privilegio no ha sido dado a ángeles. Los ángeles no tenían el privilegio de predicar y dice que ellos quisieran. Pero nosotros vemos en la Biblia cuando venía algún ángel, decía, mire, por ejemplo, le dijo a Saulo, vaya, busque a Ananías y él te hablará lo que tiene que hacer. Y el ángel, me imagino que estaba ahí, yo quiero hablar del evangelio, pero no les ha sido dado esa autoridad. Y ahí buscó a Ananías y Ananías habló a Pablo de Jesús y en muchos otros casos en la Biblia. Nosotros debemos pensar que Dios le amó para que nosotros seamos santos. Cuando yo era joven y leí este pasaje que Jesús dice, sed santo como yo soy santo. Y hermano, va más allá y dice, sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Yo le pregunto, ¿quién es perfecto? Levanten su mano. Nadie, ni siquiera yo. Pero hay un desafío. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser sal y luz. Nosotros debemos ser el deseo del mundo de ver lo que Dios ha hecho en nosotros para que lo quieran hacer lo mismo. Cuando Jesús nos enseñó, Él dice que Él hace y hacía todo lo que veía el Padre hacer. Entonces Jesús cuando expulsaba demonios, sanaba enfermos,
resucitaba muerto. Y después Él dice que nosotros vayamos y hagamos igual. Jesús dijo, vayan, están enfermos. Y más dice, resuciten muertos. Y es más, dice que nosotros haríamos cosas mayor que Él. Imagínense, Jesús dijo, nosotros podíamos hacer cosas mayor que Él. ¿Y cuál es la cosa mayor que Él? ¿Cuál es el mayor milagro que puede haber en alguien? ¿Sabe cuál es? No es sanar una enfermedad, no es un milagro económico, no es algo. El mayor milagro que puede haber en la vida de alguien es la transformación. Cuando el Espíritu Santo nos convierte, nos quita el deseo mundano, nos quita la cosa del mundo. El libro de Ezequiel habla, le quitaré el corazón de piedra y le pondré un corazón de carne, le cambiaré su espíritu. No está hablando de una transferencia de espíritu, está hablando el que era cobarde, el que era pecador, el que era adúltero, el que era fornicario. Yo lo voy a cambiar y yo lo voy a hacer santo. Eso dice el Señor. Ahora nosotros vemos qué y cómo debemos predicar. Nosotros vemos que hoy día el evangelio ha sido adulterado. El evangelio está cambiado. Porque nosotros vemos que dicen, ven a mí y pare de sufrir. En ningún lugar en la Biblia habló de que Dios iba a quitar el sufrimiento. Nosotros vemos en la Biblia, inclusive dice necesario que con muchas tribulaciones lleguemos al reino de Dios. El Señor habla que a veces es necesario. Hechos capítulo 14 versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, hermano, no es ven a Jesús y pare de sufrir. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a tu amigo y dices ven a Jesús y tu vida se va a convertir en un mar de rosa. Y cuando él tiene algún problema y dificultad, lo primero que hace es dejar a Jesús. Porque usted le prometió algo que no es correcto. Ahora, una cosa yo garantizo. Va a haber deuda, hay deuda que pagar, hay. A veces hay problemas, hay. Pero una cosa cambia, que es lo más importante. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. El Señor dice que nos dejaría la paz. Y la paz que sentimos en el corazón, en nuestro interior, no tiene precio. Para que nosotros podamos sentir esa paz. A mí me gusta mucho la canción que dice, esta paz que yo siento en mi alma no es como que todo me va bien. Y habla, esa paz es Jesús. Con esa paz todo lo demás se hace fácil. Muchos amigos decían, bueno, cuando yo me convertí de verdad al Señor, la primera cosa fui a una kermés en la universidad. Tenía unos 3 meses de convertido. Y llegué y dije, voy a la kermés a las 5 de la tarde, porque si voy a la noche va a ser puro borrachera y no quiero estar ahí. Entonces fui a la kermés a las 5 de la tarde y llegué aún de día, el sol fuerte, y me miran los compañeros y dicen, ¡hey, vení acá! Y me llamaron, y la primera cosa que pasa, mi mejor amigo viene, abre una lata de cerveza y dice, toma, dice. No, le dije, no quiero. Mi catedrático abre otra lata y dice, toma, yo te invito, como obligando, ¿no? Y yo dije, ay Señor, ¿y ahora qué hago? Mi amigo me abraza y dice, doctor, tú no sabes que ahora Daniel no toma, no baila, no va a fiesta y no monta. Por el término que se usa los ganaderos de montar. El toro monta la vaca, Daniel no monta. Entonces el catedrático de fisiología me dijo, Daniel, tú no sabes que la ley de la medicina es que todo órgano que no es usado se atrofia. Y yo no sabía nada de la palabra y el Señor me puso palabra en mi boca. Y yo le dije, doctor, bueno, en ese momento empezó a tocar la canción del tractor amarillo. Tengo un tractor amarillo y todo el mundo, vamos a bailar. Y se fueron para allá. Y el catedrático me llama, me siento con él. Y dice así, el Señor me pone palabra. Y yo le dije, doctor, yo decidí no seguir la ley del hombre ni de la medicina. Yo decidí seguir la ley de Dios.
que dice que si tu mano derecha te impide entrar en el cielo, córtala. Si tu ojo te pide entrar en el cielo, sácalo. Es mejor vivir sin una mano, sin un ojo, que ir al infierno. Yo le estaba diciendo, no me importa si me va a atrofiar lo que tú dices, yo prefiero seguir la ley de Dios. Amén. Ahora, ¿qué debemos predicar? La predicación de Juan Bautista. Puede ver en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 1. San Mateo 3, versículo 1. Nosotros vemos en aquellos días vino Juan el Bautista predicando y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando yo leía eso, yo pensaba que le estaba hablando reino de los cielos es Jesús. Pero mire, después llega Jesús, el capítulo 4, versículo 17, y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación. Y mire lo que pasa en Mateo capítulo 10, versículo 7. Mateo 10, versículo 7. Dice así. Y aquí, mire hermanos, yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. El Señor está hablando, mire, la predicación es sencilla, arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. No es, venga Jesús y todo va a ir maravilla en tu vida. La predicación no es, venga Jesús y pare de sufrir. La predicación no es, venga Jesús y tú vas a ser prosperado. Vas a tener auto nuevo, casa nueva. La predicación es arrepentimiento, arrepentimiento en todo el tiempo. Predicaba Juan Bautista, predicaba Jesús y él ordenó, vayan y prediquen. Y más, dice, vayan, sanen a los enfermos, limpien los leprosos, resuciten muertos. Yo me acuerdo cuando era recién cristiano y me dijeron una persona poseída. Me acuerdo que estaba en una campaña y entrando a la campaña vi un tipo poseído, sentí en mi espíritu la presencia de demonios. Yo estaba de ujier, era recién convertido, algunos meses de convertido, y ese día el pastor Humberto, que era uno de Chile, un chileno bueno, que yo lo amo mucho, yo estaba ahí y él dice, bueno, hoy yo no voy a orar por nadie. Quiero llamar a todos los ujieros que vengan y hagan una fila acá, y toda la persona que quiera oración, vengo acá. Y me acuerdo que yo me quedé del lado derecho de la fila ahí abajo, y hicieron fila y él dijo, bueno, yo voy allá atrás a interceder y orar. Y ahí vino la fila, 3 personas, varias personas. El tercero de la fila era el tipo de la entrada del templo, que yo sabía que estaba poseído. Yo oré por uno, oré por el otro y le dije al Señor, espera un ratingo, ahorita vuelvo. Y como el pastor Humberto era de confianza, él estaba durmiendo en la casa de mi cuñado, fui allá, lo encontré arrodillado, lo encontré intercediendo y le toqué la espalda y le dije, pastor Humberto, un favor. ¿Qué? Me dice, hay una persona allá que tú tienes que orar. Me miró y le dijo lo que Jesús dijo, hipócrita. Hombre de poca fe, lo habló en broma y dijo, ¿acaso tú piensas que soy yo el que hago la obra? Vaya tú y ore por él. El que va a hacer no soy yo, es el Señor. Y yo tenía meses de cristiano y llegué allá temblando, con miedo, mi fe menor, la mitad de un grano de mostaza, y oré por él y le dije, bueno, en nombre de Jesús, y empecé a orar lo que Dios me puso y él, ¡pum!, cayó. Y empezó a manifestar los demonios y él fue liberado aquel día. Entonces, hermano, ¿quién hace la obra? El Señor. El Señor nos dice, vayan, oren por los enfermos. La Biblia dice, el que cree impondrá la mano sobre los enfermos y sanarán. Ahí nosotros podemos ver que otro ministerio en general para toda la iglesia. Si tú ves algún enfermo, usted lo primero que sabe que va a hacer, Pastor Charles, deje su reunión, deje todo lo que haga, vamos a orar por el enfermo. Y el Señor dice, al que cree, impondrá la mano sobre enfermos y sanarán. Nosotros vemos aquí un ejemplo del llamado de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Primeramente el libro de Ezequiel. El capítulo 1 dice que él vio la gloria de Dios. No lo voy a leer todo porque es largo. Y ahí yo le pregunto,
¿tú has visto la gloria de Dios? Quizá no como Él en ojos, pero yo le pregunto, ¿tú has sentido la gloria de Dios? ¿Tú has sentido ese fuego en su interior? ¿Tú has sentido el mover del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Amén. Y si no, tiene que orar porque es importante. Él siente, él ve la gloria de Dios. El capítulo 2, nosotros vemos que el Señor llega a él y dice así: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. La primera cosa que cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, nos afirma sobre nuestros pies, nos da fuerza. Ahí nosotros vemos que el Señor, el versículo 11, el versículo 4, el Señor habla: yo pues te envío a hombres de duro corazón y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Versículo 7, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Capítulo 3, versículo 7 dice: mas la casa de Israel no te querrá oír. Si Dios me hubiera legado a mí, hubiera dicho: Daniel, vaya y predique a alguna persona, pero él no te va a oír. Yo hubiera dicho: Señor, ¿para qué me hace perder mi tiempo? Mándeme a predicar a quien tú sabes que me va a escuchar. ¿Por qué me hace perder el tiempo? Aquí el profeta quizás dijo: ¿para qué? El propio Dios dijo: vaya, predique, pero no te van a oír. Entonces, ¿para qué lo mandó a predicar? Yo le pregunto: ¿tú tienes algún amigo? Yo sé que todos tienen, que tú le hablas y no quiere oír, le hablas y no quiere oír, y a veces te llama de aleluya, a veces te llama de cristianito. ¿Tiene o no tiene? Tiene. Pero la palabra dice que debemos hablarle en tiempo, en fuera de tiempo, en hora, en fuera de hora. Y aquí nosotros vemos que antes de que él vaya a hablar, el Señor quiere hacer algo con él. Versículo 8, Ezequiel 2, versículo 8 adelante. Dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde. Aquí el Señor está hablando de dos tipos rebeldes. Está hablando que había los que no iban a oír, y está hablando del profeta que decía: Señor, ¿para qué voy a hablar? Si tú siendo Dios dice que no van a oír. Y el Señor lo mira al profeta y dice: tú también no seas rebelde. Está diciendo a él: tú también haga eso. Y dice: abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en él había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrito en él endecha y lamentaciones y ayes. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue mi boca dulce como la miel. Entonces, ese rollo que es la palabra de Dios. Hermano, tú quieres hablar, lea la palabra de Dios y tú vas a ver cómo Dios te va a usar. Y en la última parte, después de que él ve el Espíritu Santo, ve la gloria de Dios, nosotros vemos que el capítulo 2, él es enviado. Hay un llamado de Dios para él. Él debía prepararse, debía comer el rollo. También Dios dice que él tendría dificultades, porque dice: la casa de Israel no te va a oír. Y termina diciendo algo muy fuerte. Dice así: hijo de hombre, yo te he puesto, capítulo 3, versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. El atalaya era aquella persona que quedaba en la punta de los cerros, o había alguna vez torre y alrededor de la ciudad y muy lejos. Entonces ellos de ahí tenían que cuidar día y noche para ver si no venía ejército enemigo a atacar. Y si ellos veían algo, ellos tenían que montar su caballo, parar y avisar que iba a venir enemigos a atacar a la ciudad. Entonces, cuando habla de atalaya, el Señor está hablando lo mismo.
Tú conoces el capítulo final. Tú conoces aquello que va a pasar con aquellos que mueren sin Cristo. Tú conoces la palabra. Y el Señor está hablando, tú eres un atalaya, tú estás viniendo a ver y no estás haciendo nada. Y el Señor dice aquí, te he puesto por atalaya, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. El Señor está hablando, mire, si tú conoces el capítulo final de aquellos que están sin Cristo y tú no le hablares, no dice que vas a perder tu salvación. No dice eso. Por eso nosotros no obligamos a que vayan puerta a puerta con una polera blanca, con una corbata de 2 en 2, predicando la palabra. Debe ser algo que el Espíritu Santo te mueva. Pero el Señor dice que cuando llegue el día del juicio, si tú tenías un pariente, un primo, un familiar, un tío, un compañero de trabajo y tú no le has hablado lo que tú sabes, tú no le has hablado el capítulo final, la palabra dice que el día del juicio Dios va a decir, mire, te cobrará por la vida de aquel. Pero sigue hablando y dice, pero si tú amonestares al impío, al pecador, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá. Aquí cuando habla morirá no en cuerpo, no está hablando de la segunda muerte, el infierno. Él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Entonces el Señor es muy claro, muy directo. Debemos hablar, si no hablamos nos va a cobrar. Quiero terminar leyendo ese poema que un estudiante lo expresa así. ¿Y por qué lo pongo? Porque el día del amigo está cerca, el 23. No me olvido que es cumpleaños de mi suegro, ¿no? Entonces el día del amigo, nosotros como iglesia estamos haciendo 2 cosas. Una cena el sábado para que tú puedas invitar a un amigo que venga de gancho a escuchar la palabra de Dios y compartir un momento bonito. Va a haber teatro, sketch cómico, va a haber muchas cosas. Y el domingo en la noche va a haber un culto que cada uno viene con traje, pero no es traje y corbata. Cada uno trae algo, un tapeque. Vamos a poner una mesa afuera para compartir. Entonces son 2 fechas muy interesantes que tú puedes invitar a un amigo para venir. Y aquí un estudiante hizo una poesía que me gustó mucho. Dice, mi amigo, estoy en el juicio ahora y siento que debo culparte en cierta forma. Conocías a Dios en verdad y gloria, pero nunca me contaste la historia. Mi conocimiento en aquel entonces era diferente. No me dejaba ver. Pudiste haberme llevado a Él, a Jesús. Aun cuando jugábamos juntos cada atardecer, jamás me dijiste de volver a nacer. Y ahora estoy aquí condenado. ¿Por qué fallaste en hablarme de Él? Me enseñaste muchas cosas, es verdad. Te llamaba amigo y confiaba en tu amistad. Pero ahora me doy cuenta que ya es tarde. Pudiste salvarme de este desastre. Caminábamos y charlábamos juntos día y noche, pero nunca me mostraste el verdadero amor. Me dejaste vivir, amar y morir sabiendo a dónde me podía ir, sabiendo cuál era su capítulo final. Si te consideraba mi amigo del alma, confié en ti a través del gozo y la adversidad, pero ahora que he llegado al final, no puedo decir que fuiste mi amigo real. Hermanos, aquí es muy claro. Esa semana Dios me dio un sueño que me dejó intrigado. Dios me habla mucho a través del sueño, pero en esta semana el Señor me dio un sueño que me dejó totalmente intrigado. Y hermano, yo sentí una carga tan fuerte que tuve que buscar a los pastores y pedir que oren por mí, porque yo no podía ni respirar. Yo soñé que había similar a esa, pero era redonda, viandas con alimento.
y me había entregado una pila de alimento muy grande. Era una pila muy grande, llena de esa vianda. Y me acuerdo que en el sueño yo empecé a buscar personas diciendo, ayúdenme a entregar esa vianda, ayúdenme a entregar. Y nadie quería ayudar. En ese sueño yo me sentí tan afligido, tan afanado. Y me acuerdo cuando había una época de Navidad que una señora americana preparaba comida para que nosotros regalábamos a los pobres, a los necesitados, y llegó a regalar cerca de 1000 comidas. Y aún en esa época era el día de Navidad, ¿no? Era el día de Navidad, nadie quería ir, dejar 2 horas su casa para ir a ayudar a entregar comida gratis a la gente. Y lo único que tenía que hacer, ¿se acuerda, pastor? Era venir aquí y decir, quiero 20, quiero 30, y llevar. Era gratis. Había alguien que pagaba ese precio, ¿no? Y nadie venía. Y me acordé del sueño, y en ese sueño me sentí afligido, tanto que cuando al final del sueño le dije a mi esposa, vamos contigo, vamos a entregar. Pero cuando llego, agarro la vianda y la abro, yo veo que la comida estaba llena de moho. Y la comida en ese sueño no es simplemente la palabra de Dios, es una manera del Señor decir que nosotros muchas veces como cristianos somos negligentes. Hay muchas personas con hambre. En Amós 8:11 dice, en el final de los tiempos enviaré hambre y sed, pero no hambre de comida ni sed de agua, sino hambre de la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a ese colegio, San Luis, es 3 horas y media para ir y 3 horas y media para volver. Y cada vez que yo voy, yo vuelvo con mi espíritu, como el celular cuando la batería está, yo vuelvo lleno, aún con el cansancio del cuerpo, porque llego allá y veo esa hambre que tienen. Llego allá y veo cómo hay esos alumnos que pasan 120 minutos, son el tiempo de 2 prédicas acá, que más o menos 40-45 minutos, y termina la clase de 120 minutos, 80 minutos, es 1 hora y 20 minutos, ¿no? 1 hora y 20 minutos, y luego termino la clase y viene alrededor y quieren saber más. Y toca el timbre y nosotros le decimos, ¿puede ir a almorzar? No, un poquito más, dice, un poquito más. Otro día terminó 10 minutos de clase, y tocaron la puerta y los alumnos, llegaron unos 30 alumnos y dijeron, profe, el profesor de matemática nos dio tarea y nos liberó, ¿podemos entrar a escuchar de Dios? ¿Podemos entrar a escuchar de Dios? ¿Será que tú cuando sales de acá sales con ganas de vomitar lo que escucha? A veces se pasa 5 minutos, 10 minutos. Usted sale a veces, ese pastor es muy larguero. ¿O será que tú sales queriendo más? Hermano, si no, hay gente que quiere, hay gente que está hambrienta. Cuando la palabra dice, si tú no hablas, las piedras hablarán. Yo quiero terminar en ese momento invitándote a ti. La palabra dice, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Mientras el ministerio canta una canción, yo quiero invitarte a que tú vengas adelante, que tú te pongas delante de Dios. Quizá tú no vas a ser como esas 3 muchachas que han venido de Alemania a servir acá como misionero un tiempo. Quizá no vas a ir a Arabia o China, no vas a ser como Samuel, que dejó un cargo alto en un banco muy famoso en Canadá para venir. No va a ser como el coronel John Bremer, que era coronel, piloto de caza aéreo, comandante de una escuadrilla de 50 cazas que fue a varios lugares, que tiene pocos años, quizá unos 5 o 10 años más podía llegar a ser general, pero Dios lo llamó y él vino a servir acá. Quizá tú no vayas a tener que hacer eso, pero tú tienes algo muy importante, tú debes empezar en tu Jerusalén. Si tú no le hablas, tú eres omiso por ello. Hermano, y la iglesia tiene ese plan del hermano mayor para orar por la persona, para hablar. Y yo veo como la gente no le da importancia. Es simplemente anotar a alguna persona para orar por ello, para discipularlo. Yo quiero invitar en ese momento que tú pases acá, que tú pases
con tu corazón entregado no a mí, no para mostrar, sino para Dios, diciendo: Señor, capacítame, dame palabra, dame ese Espíritu Santo para que yo pueda ser testigo. Comprometa con el Señor. Pueden pasar adelante. Nosotros vamos a orar por tu vida. Vamos a pedir al Señor que lo pueda llenar del Espíritu Santo. Oh Padre amado, Señor, gracias te damos, Señor. Oh Padre amado, nosotros queremos esta Shekinah, oh Padre, esta gloria, Señor, esta gloria tuya en nuestra vida, pero no es solo para tenerla acá. Nosotros queremos llevar tu Shekinah hacia afuera, Señor. Queremos llevar tu Shekinah a nuestra casa. Queremos llevar tu gloria, tu Shekinah a nuestro trabajo, a nuestro pariente, a nuestro familiar, y que lo puedan ver lo que tú has hecho en nosotros, Padre. Oh Padre amado, te quiero pedir, oh Padre, que tú puedas, Padre, tocar sobre la vida de cada uno acá, Señor. Que tú puedas mirar el corazón de cada uno acá. Que tú puedas llenar a cada uno de tu Espíritu Santo para que puedan llevar tu palabra, para que sean testigos, Señor, en toda Judea, Samaria y confines de la tierra. Que puedan ser testigos, Señor, en cada lugar que vayan, Señor. Te quiero pedir, oh Padre, que tú levantes su iglesia, que tú despiertes a tu iglesia, que tú saques a tu iglesia de los sepulcros, Señor, que tú puedas soplar de los cuatro vientos, Señor, sobre estos muertos, Señor. Y quiero pedirte que tú puedas soplar, oh Padre, que tú puedas mandar tu Espíritu Santo como hubo en ese día de Pentecostés, oh Padre, con el fuego, con lenguas repartidas como de fuego, pero no solamente para que se queden, para que salgamos, Señor, para que hablemos de ti en nombre de Jesús, Señor. Sopla ahora, Señor, sopla, Señor, sobre tu pueblo ahora. Derrama, oh Padre, tu Espíritu Santo ahora en nombre de Jesús, en nombre de Jesús. Amén, Señor, amén.